No, no se preocupe, al revés, le agradecemos mucho el que esté aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a iniciar este ciclo de conferencias virtuales que hemos organizado entre el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, el Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México y la Academia de Enseñanza Digital, con la idea de aportarles más elementos a los alumnos de la Facultad de Derecho de Procesal Civil para que puedan afrontar los temas que tienen que aprender durante el curso de Derecho Procesal Civil en la facultad. Lo hacemos a través de estos temas selectos con la idea de tener la participación de los jueces del fuero común para que nos aborden y nos den la visión de los temas que un juzgador puede tener sobre los temas que vamos a ver de aquí en adelante en las próximas 2 o 3 semanas. Va a ser a través de unas transmisiones que vamos a hacer en esta vía con la participación de diversos jueces. El día de hoy se encuentra con nosotros el juez Onésimo Lugo, quien es vicepresidente del Colegio de Jueces y a quien le agradecemos mucho el que nos esté ayudando a coordinar y a poder tener esta herramienta tan importante para nuestros alumnos, porque en tiempos de pandemia, bueno, pues es muy difícil el mantener un ritmo y la calidad y los contenidos, y consideramos que el organizar y el tener esta interlocución con los jueces del Poder Judicial es muy importante y nos dará una visión sobre algunos temas como los que vamos a ver el día de hoy, la audiencia previa, el estado de rebeldía, que no va a ser a través de un juez, esa la voy a impartir yo, pero habrá otros temas como la prueba, la carga de la prueba, el procedimiento probatorio, los alegatos y el tema de la sentencia que serán impartidos por diversos jueces del fuero común. Es así que, le agradecemos, su señoría, que nos haya permitido y que nos haya ayudado a habilitar esta herramienta para la Academia de Enseñanza Digital y para nuestros alumnos. No sé si quiera dirigirnos algunas palabras y agradecerle no solo a usted, sino también al señor presidente del colegio, Enrique Durán, y a nuestra presidenta del Colegio Nacional, a la doctora Sara Santillán. Adelante, su señoría. Oh, muchas gracias, doctor. La verdad es que es un honor el que ahora sí que el Colegio de Jueces de la Ciudad de México, y también dada la gran amistad que tenemos en común desde hace muchos años, la verdad es que es un honor también el poder apoyar y que se nos invite también a nosotros como profesores, ¿no? Yo creo que tenemos el cargo de ser jueces, pero también hemos sido de alguna manera profesores, nos gusta compartir el conocimiento, y también el colegio, ahora sí que en nombre del doctor Durán, pero también en nombre de la mesa directiva del Colegio de Profesores, del Colegio de Profesores, del Colegio de Jueces de la Ciudad de México. Es un placer colaborar, ¿no? Un placer colaborar con la Facultad de Derecho, con la academia, con la academia que ahorita se está también instrumentando por parte de usted, doctor Carrasco, y también con la colaboración de varios compañeros jueces, ¿no? También veo a la licenciada Viviana, que está conectada, a muchos jueces que también van a participar, al licenciado Pang, al licenciado Huguet, al licenciado Eustorgio. Los digo por nombre porque trato de ser un poco más práctico en cuanto al nombramiento, ¿no? Pero es un honor, y también fomentar este tipo de pláticas para que los alumnos o sus alumnos, doctor, los alumnos de la facultad, tengan también más herramientas para poder interpretar los ordenamientos o poder interpretar las clases que usted toma bien brindar, ¿no? Son diferentes puntos de vista, tal vez lo vemos de diferente manera, pero que es un placer para el Colegio de Jueces de la Ciudad de México el participar en este tipo de compromisos académicos, y le agradezco a usted también esa invitación, y también al Colegio de Profesores Cipriano Gómez Lara. Es un honor, doctor, y estamos aquí para servirles y para servir al alumnado. Gracias.
Tienes tu micro silenciado, doctor. Gracias, Baden. Bueno, pues muchas gracias, su señoría, por las palabras, por el trabajo, por el esfuerzo. Pues a usted le toca uno de los temas a también impartir y bueno, pues aprenderemos de la visión del juzgador ante estos temas procesales. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con el tema de rebeldía. Les voy a poner la presentación para que podamos llevar un hilo sobre el tema. Bueno, pues el día de hoy, en este horario, vamos a trabajar el tema del estado de rebeldía y después de este tema tendremos el tema de la audiencia previa de conciliación. El estado de rebeldía se configura, para poner rápidamente el contexto, bueno, pues ya hemos visto que se presenta la demanda, viene el auto admisorio en el caso en el que se reúnen todos los requisitos, ya está, todos los requisitos que el Código de Procedimientos establece en el artículo 255 y 95 para que se pueda decretar la admisión y con ello correr traslado al demandado para que conteste la demanda en un plazo no mayor de 15 días o que ejercite su derecho de defensa como mejor lo estime oportuno. En este caso puede haber una participación activa que ya la hemos abordado, esa participación activa contestando la demanda o ya sea ofreciendo un allanamiento, reconociendo derechos, confesando hechos, o bien contestando la demanda o poniendo excepciones y defensas. Y en algunos casos se puede también presentar la reconvención y la compensación cuando así proceda. Eso es la participación activa de la demanda, del demandado en la demanda o ante la demanda. También se puede dar una participación que paradójicamente le llamamos pasiva o inactiva, en la que hay una omisión por parte del demandado para contestar la demanda. Puede ser que haya sido por algún error, un error en el cómputo, y presente la demanda extemporáneamente, o bien puede darse también el caso que haya una omisión por parte del demandado porque no se haya logrado enterar, no obstante que se hayan seguido las formalidades del procedimiento y pues no haya formulado su contestación de demanda. En este caso, bueno, si hay alguna formalidad del procedimiento, sobre todo relacionado con el emplazamiento, bueno, podrá promover, dependiendo el momento procesal, el incidente de nulidad de actuaciones o bien un amparo indirecto por ser ajeno, extraño a juicio. En el caso de que se haya configurado adecuadamente el emplazamiento, pues estaremos frente a esta omisión ante la posibilidad de generar el estado de rebeldía. Esto lo manejo en términos generales para poner el contexto y ya poder iniciar. Entonces, el estado de rebeldía es la figura procesal que nos va a permitir seguir un procedimiento, nos va a dar la pauta, las normas y las reglas para poder seguir el procedimiento cuando no hay una contestación de demanda. En ese contexto, tenemos que ligarnos también a otra figura que es el de la carga procesal. Hay que recordar que el proceso se presenta como un conjunto de cargas y que no obligaciones, sino son cargas procesales, ya que las partes tienen la obligación de realizar determinados actos procesales a fin de evitar perjuicios procesalmente hablando e inclusive una sentencia definitiva adversa. Existen las cargas de, por ejemplo, presentar la demanda, contestar la demanda, de ofrecer pruebas, y todo esto, cuando se van ejercitando los derechos procesales, pues van generando algún tipo de situación que va abonando en la posición de la parte actora o de la parte demandada. Si presento una demanda, bueno, pues estoy estableciendo los puntos sobre los cuales se debe de fijar mi postura
como parte actora, y a la par, cuando contesta la demanda el demandado, pues tendremos la postura de la parte demandada y de alguna manera, bueno, pues se está teniendo la visión de ambos. Cuando alguna de las partes, en el caso, por ejemplo, del demandado, no contesta la demanda, pues se empieza a colocar en desventaja procesal. Comenté hace un momento que en el proceso no tenemos para estos efectos obligaciones en sí mismos, o sea, el presentar la demanda, contestar la demanda, ofrecer pruebas, presentar recursos, no es propiamente una obligación como la conocemos en el ámbito civil, de acuerdo al Código Civil, sino lo debemos de ligar a una carga procesal en cuanto a que el ejercicio de ese derecho nos otorga ciertos beneficios y el no ejercer esos derechos nos puede colocar en una desventaja procesal. Como lo había yo mencionado, puede ser solamente la pérdida de un derecho en específico o bien puede ser inclusive el tener una sentencia en contra. Ahora, también es importante mencionar que cuando no se contesta la demanda, aun cuando no se conteste la demanda, puede ser que la sentencia no sea adversa al demandado. No es recomendable no contestar la demanda por estrategia. ¿Cuándo se podría no contestar la demanda y ganar la demanda, ganar el juicio? Cuando, por ejemplo, el actor plantea defectuosamente la demanda no exponiendo los elementos constitutivos de la acción. Aún en esos casos, cuando el actor no formula adecuadamente los elementos, no los expone adecuadamente, no formula una demanda adecuada, exponiendo los elementos constitutivos de la acción, el juez, aun cuando se haya declarado el estado de rebeldía y pudiera haber una declaración ficta, el juez tiene que hacer un análisis oficioso de los elementos constitutivos de la acción y si estima que no están debidamente acreditados, podría dictar una sentencia absolutoria aun cuando no haya contestación de demanda. No se recomienda el no contestar una demanda cuando nosotros percibamos que no se acreditaron los elementos constitutivos de la acción, sino hay que contestar la demanda y exponerle al juez que no se están configurando los elementos constitutivos de la acción y no dejar a un estudio oficioso el resultado de la sentencia. Exponiendo este tamiz respecto de la posibilidad de no contestar la demanda por estrategia, que sería desde mi perspectiva muy temerario, nos quedan las otras dos hipótesis en donde se haya emplazado adecuadamente y no se haya contestado o se haya contestado extemporáneamente la demanda, pues entonces no se estará cumpliendo con la carga procesal que le impone el Código de Procedimientos al demandado para poder defenderse y eso lo colocará en cierto estado de desventaja frente a la parte actora. Si no se realizan las conductas respectivas dentro de los plazos y oportunidades que las leyes determinan para ello, precluyen los derechos y por lo tanto no se liberan las cargas respectivas. Aquí en esta frase tenemos una figura procesal muy importante que es la preclusión, que es la pérdida de un derecho procesalmente hablando por el simple paso del tiempo. Cuando yo no ejerzo ese derecho, precluye mi derecho. En muchas ocasiones hemos hablado de que el proceso es como el Canal de Panamá, en donde hay esclusas que abren y cierran las compuertas y conforme va ingresando el barco a una esclusa, sube el nivel de agua, cierra las esclusas, cierra las compuertas, perdón, sube el nivel de agua para que pueda subir al siguiente nivel. Ya que está al mismo nivel de agua de la siguiente esclusa, se abren las compuertas y transita al siguiente nivel. Se cierran las puertas y comienza a subir el nivel. El barco ya no puede regresar y tampoco puede adelantarse. Está en ese momento procesal, por eso utilizamos esta metáfora del Canal de Panamá para explicar el principio de preclusión. La preclusión se va generando conforme se van abriendo y cerrando las compuertas, más bien conforme se van cerrando. Se van abriendo las puertas para poder ejercer los derechos y cuando se cierra la compuerta, pues precluye el derecho para poderlo ejercitar.
Es muy importante también tener en mente que el estado de rebeldía no es una figura estrictamente vinculada con la ausencia de contestación de demanda. El estado de rebeldía en general o la contumacia se da cuando no se ejerce el derecho procesal o no se cumple con la carga procesal de ejercer ese derecho. Eh, pro, eh, Procuramos o generalmente se vincula el estado de rebeldía con la falta de contestación de demanda, y es porque está, en ese caso sí está específicamente regulado y nos da las consecuencias de la rebeldía, el estado de contumacia cuando no se contesta la demanda. En general, la sanción, cuando no se ejerce un derecho procesal o se cumple con una carga procesal, se genera precisamente esa rebeldía y se genera la preclusión. Ya en específico, durante esta plática vamos a ver cuáles son los efectos del estado de rebeldía por no contestar la demanda, que son más allá del efecto de perder el derecho de poder contestar la demanda. Entrando ya en materia, como les mencionaba, la rebeldía es una figura jurídica que está estrechamente relacionada con la carga procesal. Es una situación jurídica que se genera por no realizar el acto en el que consiste precisamente la carga procesal. En este caso nos vamos a referir al emplazamiento, pero como se los mencionaba, puede ser con cualquier acto procesal en donde tenga yo la carga de realizar alguna actuación. Entonces, en términos generales, se puede acusar la rebeldía y seguir el juicio en su curso, y se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos se debió de ejercitar. Es la pérdida de un derecho, el estado de rebeldía, en términos generales. ¿Cuáles son los tipos de rebeldía? Tenemos el tipo de rebeldía que está relacionado con las personas. Ahí encontramos que puede ser unilateral o bilateral. También el tipo de rebeldía respecto a los actos procesales puede ser total o parcial. Es unilateral cuando se refiere a la omisión de llevar a cabo un acto procesal respecto del cual existe una carga solo para una de las partes. En este caso, está el contestar la demanda. Solo a la parte demandada le corresponde el contestar la demanda, y si no cumple con esta carga procesal, pues se le generará el estado de rebeldía. Será bilateral cuando dicha omisión es a cargo de ambas partes. Por ejemplo, en el ofrecimiento de pruebas, ambas partes tienen la carga de ofrecer pruebas para demostrar los elementos constitutivos de su acción por parte del actor, o los de su excepción por parte del demandado. Si en el caso de la apertura del ofrecimiento de pruebas no ejercen el derecho o no cumplen con la carga procesal de ofrecer pruebas, ambos, entonces estaremos en una rebeldía bilateral. Respecto, como lo habíamos visto en este diagrama, también la rebeldía se puede catalogar respecto de los actos procesales como total o parcial. Hay rebeldía parcial cuando no se cumple una carga procesal en específico, cuando hay un acto procesal respecto del cual hay una carga procesal y esa no se cumple. Hay una contumacia total o rebeldía total cuando el demandado se abstiene de realizar cualquier acto relacionado con su defensa, incluyendo el de omitir la contestación de demanda. Es muy importante mencionarles que yo recomiendo mucho el que como parte actora procuremos bajo todas las circunstancias posibles, lo razonablemente posible, que el demandado conozca a través del emplazamiento que existe una demanda en su contra. Yo prefiero seguir un juicio cuando me contestan la demanda que cuando no me contestan la demanda. ¿Por qué? Porque todavía, cuando no contestan la demanda, todavía ha lugar a que se pueda promover un incidente de nulidad de actuaciones, o más adelante, ya teniendo una sentencia a favor, en donde yo esté pretendiendo ejecutar la sentencia, pudiera darse el caso que venga un amparo y pues... Voy a entrar al baño, nadie va a entrar, ¿verdad? podrían
cerrar sus micrófonos, por favor? Muchas gracias. Podría declararse la nulidad del emplazamiento y bueno, pues sería regresar el proceso completo porque se tendrá que reponer, ya sea que se haya dictado por el incidente de nulidad en sentencia interlocutoria o en el amparo indirecto que se haya declarado nulo por tener defectos en el emplazamiento. Entonces, cuando tenemos la contumacia total, cuando no hay una contestación de demanda, siempre hay que ir con cuidado en el proceso e ir realizando y cumpliendo todas las formalidades del proceso. Pero cuando hay una contumacia total, hay que ser muchísimo más cuidadosos porque por cualquier violación, cualquier alteración en el proceso que está referido a cuando se genera la rebeldía, puede generar ese amparo que venga a reponer el procedimiento. Entonces, vamos a ver cómo regula el Código de Procedimientos Civiles. La rebeldía en general se encuentra en el 133. Norma dos tipos de rebeldía en específico: la rebeldía por falta de contestación de demanda y la rebeldía por quebrantar el arraigo sin haber dejado apoderado e instruido. Como ven, aquí ya tenemos una variante más, ya no solamente es por no contestar la demanda, sino también se genera el estado de rebeldía cuando se quebranta el arraigo civil. Aquí hay que recordar que el arraigo civil, como medida cautelar, se puede determinar en contra del demandado si se demuestra, si se demuestra que se tiene el temor fundado de que pueda salir de la jurisdicción sin dejar apoderado que pueda cumplir con la sentencia y que pueda cubrir la sentencia en su plenitud. Entonces, se puede generar el arraigo. Ese arraigo le impide salir de la jurisdicción, muy diferente al arraigo penal, porque en el arraigo penal, bueno, pues está uno confinado en un domicilio. Acá no es un confinamiento en un domicilio, sino la prohibición de salir de la jurisdicción donde se está realizando el juicio. Y también dice, sin haber dejado apoderado instruido, es decir, podría salir de la jurisdicción si deja apoderado instruido, lo puede hacer. Y eso no daría lugar a quebrantar el arraigo. Estos son los dos casos en específicos en que se puede generar la rebeldía por falta de contestación de demanda y por quebrantar el arraigo. La rebeldía originada por la omisión de contestar la demanda debe contemplarse como una carga y no como una obligación, como lo hemos ya mencionado. Trae la omisión de contestar la demanda, trae la situación jurídica desfavorable para el demandado, pues obviamente de no poder fijar su posición, de no poder negar la procedencia de la acción, de oponer excepciones, defensas, y es muy importante seguir las reglas a partir de que hay esta omisión, seguir las reglas específicas para poder declarar el estado de rebeldía de acuerdo al 271 del Código de Procedimientos y demás artículos aplicables. Como lo estamos mencionando, se puede generar al no contestar la demanda y el 271 establece que sin que sea necesario que medie petición de parte. ¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir para hacer la declaración de rebeldía? Primero, el juez debe examinar escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones están hechas al demandado en forma legal. Recuerden que el juez, al recibir las actuaciones por parte del actuario o del notificador, tiene que revisar que se haya realizado la diligencia ajustada a derecho. Y también tiene que revisar si el demandante no ha señalado casa en el lugar del juicio y si el demandado quebrantó o no quebrantó el arraigo. Tiene que hacer todo este análisis antes de poder hacer la declaración de rebeldía, dependiendo de la hipótesis en la que nos encontremos. Si el juez revisa, estamos hablando de la hipótesis de que hay un emplazamiento, el juez revisa la diligencia del emplazamiento y
esta no se realizó conforme a la ley, el juez debe mandar reponer el emplazamiento y debe de hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura esta transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento para que imponga una corrección disciplinaria al notificador cuando resulte responsable. No necesariamente ante alguna deficiencia hay responsabilidad por parte del actuario o del notificador, pero eso lo tiene que determinar el Consejo de la Judicatura en razón de la vista que le dé el juez de esta circunstancia. En el caso de que el juez encontrara que el emplazamiento se realizó conforme a la ley, debe dictar la declaración de rebeldía y señalar la fecha y hora para la celebración de la audiencia previa y de conciliación en términos de lo dispuesto por el artículo 272A del Código de Procedimientos. Es decir, continuará el procedimiento. Ahorita vamos a ver también los dos escenarios, la rebeldía estando presente y la rebeldía estando ausente. Es muy importante que en el caso, por ejemplo, que por alguna circunstancia se haya contestado la demanda en tiempo y esté bien contestada, el demandado, en caso de que haya una declaración de estado de rebeldía en lugar de un acuerdo de admisión de la contestación de demanda, pues la tiene que impugnar. No puede quedarse sentado de brazos diciendo, pues yo contesté la demanda en tiempo y forma, sino que tendrá que impugnar el auto que decrete la rebeldía. En caso de que no lo impugne, pues se quedará firme y tendrá consecuencias legales. Es muy importante que al estar inconforme con un auto en donde se declare el estado de rebeldía por cualquier circunstancia, el demandado lo impugne para evitar la firmeza del acuerdo. Ahora, la rebeldía originada por el quebranto del arraigo. Cuando como medida precautoria se hubiera solicitado y se hubiera otorgado el arraigo para que una persona no se ausente del lugar y no obstante esta circunstancia, esta decisión judicial en contra del demandado es no acatada por él y se quebranta el arraigo sin dejar apoderado instruido, se debe declarar también en estado de rebeldía sin que medie petición de parte. Claro que aunque el código establece en ambos casos que es sin que medie petición de parte, es importante hacerle saber que en la práctica se hace saber por parte del actor al juez, pues, tienen tanto trabajo y tantos expedientes que no pueden estar visualizando un expediente y estar al tanto de un solo expediente. Por lo tanto, en ambos casos me parece que los artículos se quedan cortos al establecer que no debe de mediar petición de parte, porque en la práctica sí se hace a través de petición de parte. Y además de tener el quebranto del arraigo, además de la declaración de rebeldía, pues también se le puede dar vista a la autoridad penal por el desacato del acuerdo del juez. ¿Cuáles son los efectos de la declaración de rebeldía por falta de contestación de la demanda o por quebrantamiento del arraigo? En estos casos, la declaración de rebeldía acarrea tres efectos principalmente. Primero, la declaración ficta de los hechos de la demanda. Segundo, la notificación por boletín. Se ordena la notificación por boletín judicial de todas las citaciones que se tengan que practicar en contra del demandado, aun aquellas de carácter personal, y la posibilidad de que el actor pida el embargo o retención de bienes del demandado. Entonces, estos tres efectos principalmente se generan: la declaración ficta, la notificación por boletín, aun cuando sean notificaciones de carácter personal. Ahorita vamos a ver también algunas excepciones a esta regla, y la posibilidad de solicitar el embargo o retención de bienes al demandado. ¿Cuáles son las excepciones a la regla general de la declaración ficta? Cuando se trate de relaciones familiares, el juicio se trate de relaciones familiares, cuando se hable también sobre el estado de civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiera hecho por edictos. Cuando se hace el emplazamiento por edictos tenemos que seguir algunas reglas que vamos a ver más adelante.
Todas estas constituyen excepciones a la regla general de la confesión ficta que se genera cuando se hace una declaración de rebeldía. ¿Cuáles son las sanciones y los derechos del litigante rebelde por ausencia de contestación de demanda o por quebrantamiento del arraigo? Aquí, para poder determinar cuáles son estas sanciones y derechos, tenemos que visualizar el estadio de rebeldía en dos grandes grupos. Los que se configuran estando presente el rebelde y los que se configuran estando ausente el rebelde. ¿Cuándo se configura estando presente el rebelde? Cuando no contesta la demanda, efectivamente, sea porque hizo mal el cómputo o porque no contestó la demanda, pero esto no quiere decir que no pueda seguir compareciendo en el juicio. Claro que su comparecencia, cuando está presente, le permitirá ejercer los derechos y cumplir con las cargas procesales de cuando se presente en adelante. No podrá ejercer ningún derecho ni cumplir ninguna carga procesal previa derivado del mecanismo que hablamos o de la figura procesal que hablamos de la preclusión. Y la figura jurídica de rebeldía, estando ausente el rebelde, se da cuando tenemos una rebeldía o una contumacia total, es decir, no comparece nunca a juicio para poder defender sus derechos. ¿Cuál es el procedimiento estando ausente el rebelde? Pues no se vuelve a practicar una diligencia en su contra, en su búsqueda, perdón. También se debe de notificar por boletín judicial, salvo que se prevenga otra cosa en la ley, que ahorita vamos a ver en algunos casos, como lo es cuando hay emplazamiento por boletín judicial, por edictos, pues se tendrán que realizar algunos pasos extras. Y habrá algunas notificaciones, como yo lo mencionaba, o citaciones que por disposición expresa de la ley o por jurisprudencia, aun cuando se ordena que ya no se le practicará personalmente ninguna diligencia, hay casos específicos en los que sí procede, aun cuando ha sido declarado rebelde. Un ejemplo de esta circunstancia, esperen un segundo, es cuando la sentencia condena al inquilino de casa habitación a desocuparla. En estos casos sí hay que practicar la notificación personal. Cuando se haya emplazado por edictos al demandado cuyo domicilio se desconoce, se debe de notificar por boletín judicial y se publicarán 2 veces de 3 en 3 días en el mismo boletín o en el periódico local que indique el juez. Los autos que ordenen que un negocio se reciba a prueba o señalen día para la audiencia de pruebas y alegatos y los puntos resolutivos de la sentencia. En estos casos, es recomendable, para evitar interpretaciones, que procuren hacer la notificación en estos términos por boletín y con publicación local cuando los autos se vayan a recibir a prueba o se señale un día para la audiencia de pruebas y alegatos y los puntos resolutivos de la sentencia. El artículo 640 del Código de Procedimientos dispone que desde el día en que fue declarado el rebelde o quebrantó el arraigo, se debe decretar, si la parte contraria lo pide, la retención de sus bienes y el embargo de los inmuebles en cuanto se estime necesario para asegurar lo que será resultado o que es resultado o que es objeto del juicio. Doctrinalmente, se conoce a este embargo como vía de asentamiento. Lo que se trata con el arraigo es de tener a la persona dentro de la jurisdicción para que eventualmente pueda cumplir una sentencia judicial. Yo en estos casos del arraigo pongo mucho las circunstancias en donde sabemos que el demandado es una persona que transita mucho, suele viajar mucho. Podría ser el caso que quieran demandar a un cantante o a un artista que continuamente está haciendo giras, y bueno, pues una medida precautoria de arraigo podría ser una medida pertinente para poder pues seguir el juicio con la contraparte en la jurisdicción. Y recuerden, lo que se intenta es
que la contraparte esté no solamente en la jurisdicción, sino cuando haya un resultado en una sentencia que se cumpla por parte del demandado. Entonces, esta vía de asentamiento, al haber sido quebrantado el arraigo, lo que va a continuar es persiguiendo la finalidad de que con el embargo se pueda responder con a esa sentencia que pueda venir. Por eso se le llama vía de asentamiento. La retención se hace en poder de la persona que tenga a su disposición o bajo custodia los bienes muebles en que haya de consistir el embargo, concediendo el juez un término prudente para que garantice su manejo como depositario. Si extinguido el término no ofrece garantías, entonces a juicio del juez pues, constituirá el depósito en favor de persona que tenga bienes raíces o afiance su manejo a satisfacción del juez. El embargo se hará de los inmuebles, se hace expidiendo mandamiento por duplicado al registrador de la propiedad, al registro público de la propiedad, para que se inscriba el registro. Una de las copias, después del cumplimiento del registro, se une a los autos y en este caso se pone en depósito de la persona en cuyo poder se encuentra el bien inmueble y el juez debe de dar término para que garantice también su manejo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de rebeldía estando presente? De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 645, cualquiera que sea el estado del pleito en el que el litigante rebelde comparezca, debe de ser admitido como parte y se entenderá con él la substanciación sin que pueda retroceder en ningún caso. En estos casos, cuando el rebelde se está presentando en el juicio, seguramente proporcionará al juez domicilio para que se le notifique personalmente, que le deba notificar personalmente. En estos casos, se deja ya la regla general de que no se le va a notificar por boletín judicial porque ya está estableciendo y está compareciendo en juicio, está estableciendo el domicilio donde se puede practicar. El hecho de que haya sido declarado rebelde no quiere decir, como lo hemos mencionado en términos generales, que pierde todos sus derechos, sino que debe de conservar los derechos de cuando se presente en adelante, teniendo siempre en mente la figura de la preclusión. Por ejemplo, si se presenta dentro del término probatorio, tendrá derecho a que se le reciban las pruebas que promueva sobre alguna excepción perentoria. Un requisito para que las pruebas que se promuevan sean aceptadas consiste en que debe acreditar incidentalmente que estuvo todo el tiempo transcurrido desde el emplazamiento impedido de comparecer al juicio por una causa de fuerza mayor no interrumpida. Por ejemplo, podría ser que estuvo en un hospital por enfermedad. De igual forma, si comparece después del término de ofrecimiento de pruebas en primera instancia o durante la segunda, se recibirán los autos a prueba si se acredita igualmente incidentalmente el impedimento y se trata de una excepción perentoria. Aquí tiene que ser una excepción perentoria. También puede pedir que se alce la retención o embargo de bienes que haya recaído por el quebrantamiento del arraigo o porque se le haya declarado en estado de rebeldía. Y siempre que trate de acreditar el impedimento insuperable, también tiene que acreditar, perdón, el impedimento insuperable incidentalmente y no hay más recurso que el de responsabilidad. Y el litigante rebelde, a quien se le haya notificado personalmente el emplazamiento o la sentencia definitiva, solo podrá utilizar en contra de ella el recurso de apelación en términos del derecho común. Recuerden aquí también que si ya hay una sentencia definitiva, es procedente el juicio de amparo. Si es que acredita que fue emplazado indebidamente por ser extraño a juicio. Bueno, pues estos son en términos generales las reglas generales del estado de rebeldía, estando presente y estando ausente, cuáles son los efectos, cómo se configura, dejar en claro que el estado de rebeldía no solamente se configura por la no contestación de demandas, sino también por el quebrantamiento del arraigo. Pues hasta aquí mi participación y vamos a proceder ahora
con el tema de la Profe, tiene su micrófono apagado. Perdimos el audio, doctor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, gracias. Ok, entonces les mencionaba que una vez que el juez decreta el estado de rebeldía, si el emplazamiento fue efectuado adecuadamente, pues también llamará a la audiencia previa de conciliación. Y esto da pie a que veamos ahora la exposición sobre la audiencia previa de conciliación. Esto de llamar a la audiencia previa de conciliación a través del estado de rebeldía es como se configura, ¿no? Cuando la rebeldía se decreta y está bien emplazado el demandado, pues se llama el juicio a la audiencia. También cuando contesta el demandado, una vez que contesta el demandado, se llama a la audiencia previa de conciliación y es el tema que vamos a ver a continuación. Baden, no sé si me puedas ayudar a poner la presentación de la audiencia previa de conciliación. Sí, doctor, por favor, ¿sí puede dejar de proyectar su pantalla? Sí. La audiencia previa de conciliación está a cargo de la maestra Sonia Alejandra García Beltrán, que es juez 35º de lo civil del proceso oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien le agradecemos mucho su aportación sobre la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. Compañeros, muy buenas tardes. La Academia de Enseñanza Digital les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, temas selectos de Derecho Procesal Civil. El día de hoy nos acompaña la maestra Sonia Alejandra García Beltrán. La maestra Alejandra García es licenciada en Derecho, titulada con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Es maestra en Derecho titulada con mención honorífica por el Instituto de Desarrollo Jurídico. Actualmente es doctoranda en Derecho, próxima a titularse por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. En el ámbito profesional, la maestra García Beltrán ha ocupado diversos espacios en el Poder Judicial del Distrito Federal. Como archivista, ha sido pasante en Derecho, secretaria proyectista, secretaria conciliadora, se ha desempeñado como juzgadora de paz civil y actualmente desempeña el cargo de juzgadora de proceso oral civil, juzgado 35. En el ámbito de la docencia, bueno, pues tiene amplia experiencia, ha sido ponente en diversos diplomados, cursos, talleres desde 2012. Actualmente es titular de la materia Derecho de los Bienes en la maestría Derecho Civil del Instituto de Desarrollo Jurídico. También ha sido catedrática en diversos diplomados en materia de oralidad civil mercantil y de Derecho Inmobiliario, Notarial y Registral. En ese ámbito, ahora en su ámbito de preparación, bueno, pues cuenta con diversos diplomados, entre ellos de docencia jurídica, sobre mediación, así como la reforma constitucional en derechos humanos y su impacto en la impartición de justicia. Pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a su señoría, quien nos hablará sobre la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. Adelante, su señoría, por favor. Tiene su micro apagado. Adelante. Muy buenas tardes. Quiero agradecer, antes que nada, la invitación a estas pláticas sobre temas selectos de Derecho Procesal Civil, a la Academia de Enseñanza Digital, al Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara C., al licenciado Beden García y al licenciado Enrique Durán por su atenta invitación y además por considerarme para estas importantes pláticas. Bueno, el tema que nos toca a nosotros ver el día de hoy es la audiencia de conciliación. Quiero comentarles que es una audiencia muy importante porque en esta se va a tratar de resolver el conflicto conforme a las necesidades de las partes. Pero antes que esto tenemos que ubicar en dónde se encuentra la audiencia de conciliación. Recordemos
que los procesos que se ven en los tribunales tienen de fondo un conflicto. Ajá. Y existen diferentes vías para que podamos nosotros resolver este conflicto. Muchas veces va a depender si la vía, si existe alguna vía es estrictamente catalogada para llevar a cabo estos conflictos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es la especial hipotecaria, que cuando se trata de algún crédito, de alguna cuestión que se tiene en escritura pública y esta se encuentra inscrita, se puede llevar a cabo en el procedimiento o el juicio en dicha vía. Pero cuando no existe una vía especial para la cual se lleve nuestro conflicto, se resuelva nuestro conflicto, se va a llevar en la vía ordinaria civil. En esta vía, en el artículo 272-A, se encuentra regulada nuestra audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. Entonces, bueno, ya sabemos que se va a llevar a cabo en la vía, cuando nuestro procedimiento se lleve en la vía ordinaria civil. También va a ser contemplada cuando se lleve a cabo en la vía ejecutiva civil. La vía ejecutiva civil no tiene una regulación de procesal y únicamente refiere el Código de Procedimientos Civiles, que una vez que se agote la ejecución, se remitirá a lo que preceptúa la vía ordinaria civil. Entonces, pues como nos lo remite a la ordinaria civil, se va a llevar a cabo nuestra audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, que como les he referido, está prevista en el artículo 272-A. Bueno, una vez que ya la ubicamos en qué tipo de vía se va a contemplar esta audiencia, tenemos que ubicarla dentro del procedimiento. Sabemos que el primer acto del procedimiento va a ser cuando se incite al órgano jurisdiccional a resolver un conflicto, y esto se hace mediante la presentación de una demanda. La presentación de una demanda se va a hacer ante oficialía de partes común, y la oficialía de partes común la va a dirigir al juzgado que por cuestión de turno le corresponda. Una vez que se encuentra ya en el juzgado, pues se va a proceder a su estudio. Si se admite la demanda, pues se va a ordenar que se emplace a la parte demandada, y la parte demandada, bueno, el emplazamiento sabemos también que es la diligencia más importante dentro de un procedimiento, porque es mediante el cual se le hace saber a la parte demandada que lo están demandando, quién lo está demandando, qué juez conocerá su demanda y en qué vía se va a llevar a cabo. La vía es algo muy importante porque nos da el procedimiento específico, los días, es decir, nos va a dar la forma, los días, los términos, qué etapa sigue después de cada una, cuáles son las reglas del juego, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo mi procedimiento? Bueno, ya lo emplacé, ya le dije en qué vía, ya le dije qué juez, ya le dije quién y qué se le está demandando. Y entonces la parte demandada tiene que bueno, tendrá que, si así lo considera, que contestar la demanda. O incluso puede irse en rebeldía. O incluso también, además de contestar, puede promover una reconvención, que es, digámoslo en términos muy, muy, muy coloquiales, una contrademanda. Y bueno, si se presenta una contrademanda o una reconvención, lo que va a hacer es emplazar a la demanda reconvencional ahora a la que antes era la parte actora. Ahora va a ser la demandada en la reconvención. Y ya que contesta la demanda en la reconvención, pues o en su caso, si nada más contestó la demanda, va a ser el momento en que vamos a señalar la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. En esta audiencia va a haber un cúmulo de actuaciones. Se van a llevar varias etapas muy importantes
en esta audiencia. Y la primera etapa que vamos a llevar a cabo es el estudio de la legitimación procesal de las partes. Es muy importante que entendamos esta etapa, esta primera etapa de la audiencia previa de conciliación, porque aquí vamos a ver una cuestión de la representación. Ajá. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para explicar para la gente que aún no ha acudido a una audiencia cómo es que se lleva a cabo esta. El día y hora indicado debe ser con precisión. Se va a vocear a las partes, es decir, se va a gritar el número de expediente, la parte actora, la parte demandada, y el secretario conciliador, que es quien va a llevar a cabo la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, es el funcionario que tiene dichas facultades para llevar esta audiencia, va a dar fe de quiénes se encuentran presentes y quiénes no se encuentran presentes. De igual manera, va a identificar a las partes que se encuentran presentes y con esto le va a dar cuenta al juez para que se declare abierta la audiencia. Declarada abierta la audiencia, entonces sí vamos a proceder al estudio de la legitimación procesal de las partes. Esto se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Recordemos que en un procedimiento las partes pueden ir por sí, es decir, que nadie las represente, acudir personalmente a contestar la demanda, y no tener representación alguna. Cuando así lo decides, cuando tú vas por propio derecho, pues te encuentras legitimado, no hay representación alguna y tienes legitimación procesal, ¿sí? Cuando decides que una persona te represente, entonces se va a hacer un estudio de que la persona que está acudiendo al procedimiento tenga las facultades para hacerlo. Es decir, que se encuentren las facultades otorgadas como lo marca el Código Civil. O vamos a poner un ejemplo, que otorgaste un poder para pleitos y cobranzas. Se va a revisar que ese poder esté tirado ante el notario público, que te diga para qué facultades se te está otorgando, que esté dentro de la temporalidad que marca el poder. Por ejemplo, si dice para 5 años y estamos en el año 6, pues no tendríamos ya facultades para representar a esta persona. Entonces se va a ver que efectivamente estés bien representado. Va a haber ocasiones que necesariamente tienes que acudir representado por alguien. En este tipo de situaciones es cuando cuando se está demandando a una empresa, como lo llamamos coloquialmente, a una persona moral. Forzosamente tiene que acudir representado, ya sea por medio de su administrador único, de sus apoderados, y entonces se va a checar que las personas que acuden realmente les hayan otorgado poder, que las personas que les otorgaron poder a estos apoderados tengan facultades para otorgarles poder. Se va a hacer un estudio exhaustivo y si realmente las personas se encuentran legitimadas procesalmente, entonces vamos a llegar a la siguiente etapa. ¿Qué pasaría si una de las personas que en el estudio de la legitimación procesal no se encuentran debidamente legitimadas? Lo que tendríamos que hacer es que en caso de que el juez considere que esta falta de legitimación sea subsanable, se le tendrá que otorgar un término para que subsane este error. Y si no lo subsana, pues entonces el asunto no seguirá adelante.
En caso de que lo subsane, se sobreserá el asunto. En caso de que lo subsane, pues vamos a continuar con el procedimiento. Ajá. Bueno, nos regresamos a la audiencia de conciliación y nos damos cuenta que ambas partes se encuentran debidamente legitimadas. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que considero que es una etapa en todos los procedimientos muy relevante, de mucha importancia, que es propiamente la conciliación. ¿Y por qué considero que es muy relevante, muy importante y que además que se lleve a cabo como debe de ser? Pues porque la sociedad está llena de conflictos y las necesidades de la sociedad pues son muy diversas. Cuando nos están demandando y en caso de que se llegue a dictar una sentencia, el juez nos va a dar un término tajante para cumplir con esa sentencia. No va a considerar si los compromisos que nosotros tengamos, si tenemos que pagar renta, si tenemos que pagar hipoteca, si tenemos que pagar colegiaturas. El juez no lo va a considerar. El juez únicamente va a dictar su sentencia y va a dar un término. Con la conciliación va a permitir que mediante la plática, mediante primero las propuestas que haga el conciliador y después mediante la plática y la retroalimentación que se lleve a cabo entre las partes, puedan poner fin al litigio y que las prestaciones de la parte actora sean, las prestaciones de la parte actora sean colmadas conforme a las necesidades de estas. En ocasiones, la parte actora no quiere reducir sus prestaciones o no quiere hacer ninguna negociación y no le conviene mucho porque tal vez pueda tener una sentencia en donde se le condene a la totalidad de las prestaciones que reclamó, pero la ejecución va a ser difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues la persona no tiene dinero, la persona no sabe cómo cumplir con el total de la condena y bueno, se puede complicar a muchísimos años. Sin embargo, una conciliación podría beneficiar a la parte actora para que finalmente vea colmadas sus pretensiones. Tal vez no de tajo, tal vez no en el término que el juez dé, pero las va a ver colmadas con la buena disposición de ambas partes. A la parte demandada, ¿por qué le conviene? Pues esto es más claro, ¿no? La condena va a ser tajante y en un término determinado, sin importar las necesidades, y pues la conciliación va a poder dar lugar a que se le colmen sus prestaciones conforme a sus necesidades y a la negociación que haga con su contraria. Entonces, para esto, lo primero que debe de preparar el órgano jurisdiccional a través del conciliador es propuestas de convenio. Y una propuesta es clara, así. A ver, se deben, vamos a poner una cantidad, 100,000 pesos. Que le pague en tal fecha 50,000 y que le pague en tal otra fecha 50,000. O sea, debe de llevar propuestas concretas. Esa es la figura que se contempla en esta etapa. No obstante, yo creo que el conciliador debe de tener la finalidad de llegar a un convenio, sin importar las estrategias o las herramientas de las cuales tenga que echar mano en la audiencia. Y el conciliador también tiene que ser, pues, muy sensible para ver cuáles son las herramientas que en cada caso van a funcionar más. Hay audiencias en donde funciona más hacer propuestas directas y tajantes y de ahí las partes comienzan a negociar. Y ya hay otras audiencias en donde es más benéfico que el conciliador empiece preguntándoles, ¿hay alguna manera en que podamos solucionar este conflicto? ¿Tiene usted alguna propuesta para solucionar este conflicto? Y bueno, el conciliador debe de ser muy sensible para ver cuál será la forma
que más conviene y que más va a ayudar al procedimiento para que las partes puedan llegar a una conciliación. Necesita tener muchas estrategias el conciliador y necesita algo muy, muy importante, tener conocimiento del asunto que va a llevar, saber de qué se trata, saber qué actividades, si así nos los da las actuaciones, qué actividades desarrollan las partes para poder, pues número 1, ser empáticos con estas y número 2, hacerles propuestas que se alleguen a las necesidades y a las actividades de las partes. También tenemos en los juicios ordinarios civiles en ocasiones problemas que atañen pues a la familia. Y entonces aquí es un poquito más pesado porque recordemos que no solamente hay cuestiones económicas, sino también hay cuestiones que son emocionales, ¿no? En ocasiones la economía pasa a segundo o tercer término y a veces lo que buscan son una disculpa, es un reconocimiento de algo, es colmar esa emoción. Y también el conciliador debe de ser muy empático y debe ser muy sensible para saber por dónde irse. Si a lo mejor el conciliador logra que una de las partes se disculpe con otro, el hilo se desenreda y el asunto termina en un convenio. Un asunto o un litigio o incluso un conflicto antes del litigio que llevaba años y años y años, el conciliador logra destrabar este conflicto con una disculpa. Por eso la actividad del conciliador es muy, muy importante. Tener conocimiento del asunto y utilizar todas las herramientas que tengan en sus manos. Bueno, si llegan a un convenio, en este momento se debe de aprobar el mismo y se va a elevar a la categoría de cosa juzgada y se va a condenar a las partes a pasar por él como si se tratase de una sentencia ejecutoria. Y bueno, vamos a esperar el cumplimiento de este convenio. Siempre el conciliador debe de manifestarle a las partes que es muy importante que cumplan con el convenio. Que, por ejemplo, en asuntos de familia, que no den un paso atrás, que si ya en este momento se disculparon, que ya caminen por ese sendero para evitar más conflictos. Finalmente, la actividad del conciliador es conciliar. Y bueno, en otro tipo de cuestiones también es importante que antes de que se eleve a la categoría de cosa juzgada el convenio, mencione el conciliador la importancia de cumplir con el mismo, porque ya no se va a continuar con el procedimiento. No se va a continuar con el procedimiento. Después de que en su caso se llegase a incumplir con el convenio, lo que se va a hacer es ejecutar el mismo. Y bueno, como si se tratase de una sentencia que no ha sido cumplida dentro del término que el juez dio para cumplirla. Esto es importante porque en muchas ocasiones, cuando presentan convenios por escrito, dicen, en caso de que no se cumpla con el convenio, se debe de seguir con el procedimiento en la etapa correspondiente. Esto no puede ser. Recordemos que el convenio va a elevarse a la categoría de cosa juzgada y se va a ejecutar ya no se continuará con el procedimiento. Una vez que se lleva a cabo la etapa de conciliación y se aprueba, pues la audiencia se cierra y vamos a esperar a que se ejecute, a que se cumpla o en su caso se ejecute el convenio. Si no hubiese una conciliación, vamos a continuar con la audiencia y se va a hacer el estudio de las excepciones procesales. Y aquí también hay que pues ser muy, muy, muy cuidadosos porque única y exclusivamente se va a estudiar las excepciones procesales. ¿Sí? Las excepciones procesales vienen reguladas
en el artículo 35 de nuestro Código de Procedimientos Civiles. Y estas no son tendientes a atacar el fondo del asunto. Es decir, ¿sabes qué? No celebre el convenio, eso no se estudia. El contrato, eso no se estudia. Tampoco se estudia si se hizo o no se hizo pago. Si se cumplió una cuestión de fondo o no se cumplió. Esas cuestiones se van a estudiar cuando la audiencia, cuando se dicte la sentencia definitiva. Estas cuestiones tienden a atacar, por ejemplo, que no vienes representado, que una de las partes no tiene capacidad, que ya hubo una sentencia dictada con anterioridad en donde el conflicto ya se resolvió. Que hay otro asunto donde el conflicto es el mismo, en otro juzgado. Son cuestiones que no atacan el fondo, pero que le impiden al juez dictar una sentencia. Recordemos que es muy importante que un órgano jurisdiccional o que el órgano jurisdiccional, hablando en general del tribunal, no dicte dos sentencias diversas, resolviendo un mismo litigio, porque pueden ser contrarias y esto pues no estaría bien. Por eso en este momento va a estudiar las excepciones procesales que se encuentran reguladas en el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles. Y que a saber, son la incompetencia, debo de hacer la aclaración que la incompetencia va a ser resuelta por la sala del tribunal. Es la única excepción procesal que no resuelve. Asimismo, la litispendencia, conexidad, falta de personalidad, falta de capacidad, falta de cumplimiento del plazo o a la que está sujeta la obligación, la improcedencia de la vía, la cosa juzgada. Y refiere la fracción novena, las demás a las que la ley les dé ese carácter. Bueno, se va a estudiar esas excepciones. Si alguna resultare procedente, pues los artículos contiguos al 35 del Código de Procedimientos Civiles manifiestan cuál va a ser la consecuencia de que una excepción procesal sea procedente. En caso de que las excepciones procesales que se estudien en la audiencia sean improcedentes, se va a continuar con la audiencia. ¿Sí? Y una vez que se continúa con la audiencia, el artículo 290 refiere cuál va a ser el siguiente paso. Y es abrir el juicio a prueba. Con abriendo el juicio a prueba, con este acto procesal, es el momento de ahí, por el término de 10 días lo tiene que abrir. Y a partir de ese momento las partes tienen que ofrecer sus pruebas. Y bueno, aquí cerramos nuestra audiencia de conciliación. ¿Cuál es la importancia en general de la audiencia de conciliación? Para las partes, como lo habíamos mencionado, es que con la conciliación pueden resolver su conflicto. Pueden, en la medida de sus necesidades, de la parte actora y de la parte demandada, negociar de tal manera que se vean resueltas las prestaciones que la parte actora demandó y que la parte demandada las pueda cumplir. Siempre deben de estar abiertos a una negociación porque probablemente no se vean colmadas el 100% de las pretensiones de la parte actora. Pero a lo mejor el 90% y en un término más corto de lo que hubiera pensado porque fue mediante una conciliación. Entonces, tenemos que ir a la audiencia de conciliación con la mente abierta, con ganas de que esto se termine. Cuando no acudimos personalmente, cuando acudimos por medio de un representante, es importantísimo, bueno, número 1, que esta persona tenga facultades para conciliar. Y número 2,
que tenga las instrucciones para conciliar. Un sinnúmero de veces pasa que tienen facultades, está en su poder, con sus facultades para conciliar, para transigir, pero llegan a la audiencia de conciliación y dicen, no tengo instrucciones. Esto pues ata de manos al conciliador todas las propuestas que en su caso estudió y tiene para presentarles en la audiencia de conciliación, pues finalmente no van a prosperar porque pues no tiene instrucciones, no sabe qué hacer en la audiencia, únicamente fue a pararse ahí, pero no puede llevar a cabo las etapas una de las etapas más importantes para las partes. Entonces, hay que ir con facultades e instrucciones a la audiencia de conciliación. Bueno, también es muy importante para el órgano jurisdiccional esta audiencia, porque en esta audiencia el órgano jurisdiccional se va a dar cuenta si puede continuar con el estudio del proceso o finalmente, por alguna causa, no va a poder continuar con el estudio y mucho menos va a poder dictar sentencia. Porque como se hace el estudio de las excepciones procesales, si alguna de estas es procedente, le impediría dictar una sentencia. Inclusive, aquella incompetencia que resuelve la sala le impide, si no ha sido resuelta, está impedido el juez para resolver el fondo. Se tendría que ir y antes de citar la sentencia, pues tendría que suspender el procedimiento hasta en tanto llegase la resolución de la sala resolviendo esta cuestión de incompetencia. Bueno, son etapas procesales muy importantes, ya lo vimos, tanto para las partes como para el órgano jurisdiccional. Otra cuestión que es muy importante para las partes es que si, bueno, una vez que ya hicimos una negociación y no la pudimos llevar a cabo, no pudimos llegar a un convenio, pues ahora lo que importa es que acreditemos nuestra acción o en su caso nuestras excepciones. Y la etapa importante es que vamos en este momento se abre el juicio a prueba y vamos a tener que ofrecer nuestras pruebas, que es un acto procesal muy, muy importante, porque es mediante el cual vamos a decirle al juez cuáles son los elementos que tenemos para acreditar ya, lo decíamos, nuestra acción o en su caso, nuestras excepciones. Esta es en general la importancia y las etapas de la audiencia de conciliación. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Ha sido una participación muy importante. Nos ha dado sentido o nos ha dado luz en lo que realmente es este trámite o este procedimiento de lo que es la audiencia previa y de conciliación. Muchas veces estamos acostumbrados pues a leerlas y sobre todo algunos compañeros que realmente no conocen o nunca han estado en una audiencia, pues se imaginan el trámite como el código lo plantea, pero bueno, pues estamos viendo que la realidad a veces, la ficción o la realidad supera a veces la realidad, ¿no? Pues señoría, no me resta más que agradecerle, estamos casi seguros que esto que usted nos acaba de exponer será de mucha utilidad para nuestros alumnos, reiterarle nuestro agradecimiento, así como también reiterar este agradecimiento por el apoyo recibido tanto del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, AC, así como también del Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México. La verdad ha sido un apoyo increíble y pues estaremos por ahí invitándola más adelante a otras conferencias. Esperamos contar con su valiosa participación. Pues me despido agradeciéndole de nueva cuenta su participación y esperando verlos de nueva cuenta. Muchas gracias, su señoría. No, al contrario, gracias a ustedes y espero les haya sido un poco de utilidad y bueno, estamos abiertos para cualquier participación. Agradezco mucho la distinción. Muchas gracias, buena tarde. Buena tarde.
Pues con esto cerramos las exposiciones del día de hoy. Les agradecemos mucho. Por temas de tiempo no vamos a dar pie a preguntas y respuestas, pero les agradecemos su participación a la juez, al juez Onésimo y al Colegio de Jueces y a todos los miembros del Colegio Nacional, así como a los alumnos de la Facultad de Derecho. Les agradecemos mucho y los esperamos para las siguientes transmisiones de acuerdo al plan de trabajo que tenemos. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Saludos, Carlos. Saludo, Hugo Carrasco. Carlos. Saludos.